Tú nos sustentas día a día con tu amor. Queremos adorar a ti, Jesús, en tu nombre, Dios. Y te adoremos y alegrémonos porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y eso nos mueve. Eso nos mueve. Tú nos mueves. Por eso te necesitamos esta mañana. La creación busca de ti. La sustentas. Con tu amor, cada mañana nos das fe. Gracias damos por tu amor. La creación busca de ti. La sustentas con tu amor. Cada mañana nos das fe. Gracias damos por tu amor. Buenos Soy días. para agradecer por tu amor. Muy buenos días. Gratitud y gozo a ti con amor. Vivimos hoy para agradecer por tu amor. Y lo que somos al ofrendar por amor. La creación ¿Cómo estamos esta mañana? la sustenta. Buenos días a todos que se están conectando por ahí. Estoy buscando en mi celular. Alejandro Raya, buenos días, señor. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va todo? Amaneció nublado hoy día por acá. Está algo nublado. Pero bueno, es lo que pasa. Cuando hace calor. Yo no sé, acá al menos en Maipú, como estamos más cerca de la costa, amanece con neblina, amanece con así como diferente, ¿ya? Pero bueno, estamos. Eso. De ti. Bueno, aquí estamos tratando de conectarnos con la tecnología. En la medida que va cambiando el clima, también se está todo como soltando. Sigan cuidándose, no bajen la guardia, ¿cierto? Así que para que podamos seguir con lo que estamos haciendo. Cuidarse, alcohol gel. Perdón, estoy arreglando un poquito la cámara. Eso. Alcohol gel, lavarse las manitos, ¿cierto? Y cuidarse, seguir cuidándose. ¿Ya? Ánimo nomás. Así que, bueno, hoy día vamos a continuar con Marcos. Recuerden que hoy día ya es viernes. No sé cómo pasa la semana tan rápido, pero pasa así sumamente rápido la semana. Pero, bueno, hay que vivir la vida con propósito, en los planes de Dios. Seguir viviendo la vida de acuerdo a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, cada día. No estamos aquí y tenemos que repetirnos esto y tenemos que tener claridad de esto, que cada día Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y en ese proceso es que nosotros tenemos que caminar con Dios, andar con Dios y poder descubrir todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Así que ánimo, amigos, ¿ya? Judith, ¿cierto? Alejandro, Karin, todos los que se están conectando. Cristian Espinosa, ¿cómo está usted, señor? Directamente desde los sures, ¿ya? Desde Concepción, que también parece que levantaron la cuarentena ahora ya, ¿cierto? Cafecito en la mañana. Ayer me trajeron un café de Etiopía. ¿Ya? Un café de Etiopía. Vane, ¿cómo estás, amiga? Buen día. Buongiorno. ¿Ya? O sea, es notorio que
que todo se está como relajando, como de alguna manera como bajando la guardia, y hay que tener cuidado con eso nomás, nada más. Judith, ¿cómo está, amiga? Judith Vargas, buen día, Pastor Cristian. ¿Cómo está usted? ¿Cómo va el día? ¿Cómo está planificado para el día? Bien. Sí, etapa 3, ¿ves? Hay que seguir, mascarillita y toda esta cuestioncita, hay que cuidarse. Ya. Bueno, partimos el miércoles con un estudio de Marcos. Vamos a hacerlo en 2 semanas. Ojo con eso, que no es, vamos a ir viendo. Marcos es un libro, es un evangelio maravilloso, porque realmente, bueno, Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. De los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, hay 2 evangelios que no son escritos por discípulos directos de Jesús, ¿ya? Uno es Lucas, porque Lucas era en esencia era como un literario, un doctor, se le habla de doctor Lucas en la Biblia, pero Lucas fue alguien que recopiló información y escribió el Evangelio de Lucas de acuerdo a lo que él recopiló directamente de manos de los apóstoles y lo escribió. Pero también luego tenemos a este autor, Marcos, que fue también alguien que no caminó directamente con Jesús, pero sí fue alguien que escribió acerca de lo que Jesús hizo de manera directa de los apóstoles. Entonces, entendiendo eso, y lo otro dato que es importante es que en esencia, Marcos escribió testimonios directos de Pedro, ¿ya? Sí, de Pedro, del famoso Pedro. Porque Pedro, como buen pescador, no era alguien que dado mucho a las letras, era alguien dado al trabajo, era alguien de trabajo, que se levantaba tempranito, trabajaba como muchos tal vez de nosotros lo hacemos, pero Marcos básicamente recopiló información de Pedro, sobre todo de los últimos años de Pedro. Recuerden que Pedro a esa edad de, no sé, los 30 años, tuvo que escapar de Jerusalén, porque Herodes lo había mandado a buscar para meterlo preso por todas las revueltas que se estaban generando por el cristianismo en Jerusalén. Y allá donde Pedro sale de la ciudad y va predicando el evangelio a diferentes ciudades. Se va predicando el evangelio, contando lo que él había visto, contando su testimonio, contando sus historias acerca de Jesús y predicando el reino de Dios. Entre eso llegó a Roma, y en Roma lo tomaron preso, y allá al parecer Marcos lo tomó, estaba junto con Juan, los dos fueron a verlo, y Marcos directamente se quedó con Pedro para escribir los testimonios directamente de alguien que había sido testigo directo, ¿ya? No de un tercero, ni un cuarto, ni el que me dijo que yo te dije, sino que Marcos dijo: Pedro, tenemos que sentarnos y escribir todo lo que tú sabes de Jesús. Pedro, tú tienes que contarnos todo lo que tú sabes, lo que tú viste, todo lo que tú viste hacer a Jesús. Pedro, tú tienes que contarlo. Básicamente, recuerden que en esos años no existía la Biblia como la tenemos ahora. O sea, ahora la Biblia ha sido... bueno, tal vez algún día vamos a hablar de esto, pero se formó un canon. Un canon significa un patrón sobre cómo se fue formando la Biblia, cómo se fue armando la Biblia. Pero cuando Marcos escribió los testimonios de Pedro, no fueron escritos necesariamente para escribir la Biblia. Marcos lo escribió para decir: mira, necesitamos dejar un testimonio escrito para esta generación y para las que vienen acerca de quién era Jesús, acerca de lo que Jesús enseñó, acerca de lo que Jesús hizo, acerca de lo que cómo Jesús pensaba, etc. Entonces, bajo esos parámetros fue que Marcos comenzó a escribir este evangelio maravilloso, ¿ya? Que nos muestra a cómo es Jesús, qué es lo que Jesús enseñó e hizo, bajo la perspectiva del apóstol Pedro. Entonces, es muy interesante, por eso que cuando tú lees Marcos, te vas dando cuenta que manifiesta con claridad, manifiesta el carácter, el temperamento de Pedro, a un Jesús siempre accionando, a un Jesús siempre actuando en favor de la gente, ¿ya? Pequeño saludo aquí, Eliana, Vale, ¿cómo está, amiga? De allá también, del sur. Eliana, Pamela Cerda, Nora, mi cuñadita, ¿cómo está, cuñada? ¿Cómo va todo? Emma López también se unió. Bien, bienvenidas todas. Un tecito, café, mate, ulpo, lo que sea, algo para tomar.
Pero por eso nos metimos en el libro de Marcos. Vamos a estar 2 semanas, son 16 capítulos. Eso no significa que vamos a estar viendo capítulo por capítulo, porque si no es demasiado. Pero sí vamos a estar viendo ciertas cosas que son muy interesantes. Mi intención es animarte a leer el Evangelio de Marcos. Te vas a quedar sorprendido, sorprendida de cómo Jesús actúa, se mueve, cómo él veía la vida y cómo se ve desde la perspectiva de Pedro, ¿ya? O sea, es un evangelio muy dinámico, así que te animo a tomar el Marcos y comenzar a leer Marcos. Son 16 capítulos que se leen de una patada. Léelo un par de veces, capta el asunto, ten contigo un lápiz y un destacador, destaca, escribe, y mira lo que Jesús hizo aquí. Entonces, para que puedas estar ahí como viendo, ¿te parece? Así que animarte a leer el Evangelio de Marcos, ¿ya? Así que, ¿por qué no oramos y comenzamos? Ya estamos en la horita. Padre, te damos gracias esta mañana, Dios, y gracias por la semana. Gracias, una semana corta, pero muchas gracias, Dios, como tú has proveído, has cuidado y has realmente renovado nuestras vidas. Así que, Padre, yo oro por ese fin de semana para que tú tomes el control de toda situación. Ayúdanos, Señor, a construir una casa espiritual, Dios, que es una casa interior que se va a mantener firme ante todas las situaciones. Ayúdanos, Señor, a mantenernos conectados contigo y con los demás. Ayúdanos, Señor, a tener claridad de quién eres tú, de tus planes y tus propósitos, y por sobre todas las cosas a confiar en ti, Señor. Padre, te alabamos esta mañana, que venga tu reino, tu paz, tu presencia en nuestras casas, en nuestros hogares, Señor, y sobre todas las cosas, Señor, que podamos tener claridad que tú sigues estando a nuestro lado a pesar de las situaciones. Ayúdanos a encontrar el ánimo, Señor, allá en tu presencia. Muchas gracias, Padre, por tu amor y tu bondad esta mañana. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amigos y amigas, ¿ya? Bueno, eso, pero Marcos, entonces, es un libro maravilloso. La verdad que es algo que bueno, la Biblia a mí me gusta mucho. Yo no sé, a mí me apasiona leer la Biblia porque creo que es la manera como vamos construyendo la vida, vamos poniendo una base. Porque la sociedad en general, las noticias, el internet, nos bombardean de diferentes cosas, pero al final, como dijo Jesús, mira, todo esto va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Entonces, si hay algo que va a permanecer en el tiempo, y si hay algo que va a quedar en el tiempo, es su palabra. O sea, ya han pasado casi 2000 años desde que Jesús caminó en la tierra, caminó en su forma humana, ¿cierto? Pero aún seguimos hablando de Jesús, seguimos estudiando su palabra, y eso nos muestra que es muy real lo que él dijo. Entonces, animarte a que puedas tomar la palabra y meterte en ella. Yo te invito a leer Marcos, es un libro muy, muy interesante. Bueno, el miércoles hicimos la introducción al libro de Marcos, así que no la vamos a hacer de nuevo, pero así que si quieres verla, ve lo del miércoles. A ver, hicimos dos cosas clave el miércoles. Una es, repasamos en Marcos capítulo 1, y específicamente Marcos 1.1. Marcos 1.1, ¿ya? Marcos capítulo 1, versículo 1, dice: el comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esto me trajo inmediatamente con la mente de que Pedro está hablando esto, ¿ya? Recuerda que esto es Pedro hablándonos a cada uno de nosotros, contándonos su experiencia, sus convicciones acerca de Jesús. Y lo primero que aclara Pedro, es que este es el Evangelio. Recuerda que la palabra Evangelio significa buenas noticias, ¿ya? Es la buena noticia de Jesús, es la buena noticia de Jesucristo. Y luego añade y dice, porque Él es el Hijo de Dios. Inevitablemente mi mente fue y se acordó cuando tuvieron esta situación y Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Con todo lo que Jesús había dicho, había sanado enfermos, perdonado pecados, echado fuera demonios, caminado en el mar. La gente estaba con muchas preguntas acerca de quién era Jesús. Y Jesús va y le dice a sus discípulos, y les dice, oye, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensan las personas que es Jesús?
Y yo no encuentro que es una pregunta tan contemporánea, tan actualizada, tan de hoy, porque de alguna manera hoy día igual la gente habla de Jesús tanto para los que no creen como para los que sí creen, o para los que dejaron de creer. Pero aún así, esta pregunta es tan esencial. ¿Quién es Jesús para la sociedad? ¿Quién es Jesús para tus amigos, para tu familia o para ti mismo? ¿Quién es Jesús? ¿Ya? Para alguien es como el flaco, ¿ya? El amigo, el cumpa, no sé. Pero Jesús aclara a Pedro y dice, Él es el Hijo de Dios. Cuando Jesús preguntó a los discípulos, les dijo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Pedro inmediatamente le dijo, bueno, tú eres el Cristo, que significa Mesías, el que esperado, el Hijo de Dios. O sea, Pedro tenía muy claro, por experiencia personal, porque él lo vivió, tenía muy claro quién era Jesús. El Hijo de Dios, Jesús. ¿Ya? Entonces, cuando leemos Marcos 1:1, parte inmediatamente con Pedro aclarando algo. Estas son las buenas noticias de la llegada de Jesús, el Hijo de Dios. Bueno, de ahí pasaron muchas cosas, se bautizó, pero comenzó su etapa de predicación pública. Y en Marcos capítulo 15, ¿ya? Voy a poner, espera, 14, voy a leer 14 y 15, ¿ya? Marcos 1, 14 y 15 dice lo siguiente. Después que encarcelaron a Juan, ¿ya? Juan el Bautista, Jesús ya se había bautizado, Jesús había comenzado a predicar, pero en su primera predicación dice que Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas. Caminó desde Jerusalén. Si yo tuviera un mapa aquí, ¿ya? Jerusalén está acá abajo, Galilea está aquí arriba. Jesús, después de que estuvo en Jerusalén, se fue a Galilea a predicar, ¿ya? Caminó varios kilómetros, ¿ya? Dice que Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios, proclamando y diciendo lo siguiente. Y esto para nosotros como Iglesia Viña y para nosotros como cristianos debería ser esencial este versículo 15. Porque dijo, esta es la prédica de Jesús, esto es lo que Jesús hablaba, ¿cierto? Cuando él salía a predicar a las multitudes. Decía, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios está cerca. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Este es el mensaje esencial, ¿cierto?, de Jesús. Claro, cuando tú le preguntáis a alguien cuál fue el mensaje de Jesús, es tan fácil decir, bueno, Él vino a morir por nuestros pecados, llevó nuestras maldades, etc. Pero cuando tú escuchas a Jesús, su mensaje fue el reino. Su mensaje fueron dos cosas. El tiempo ha llegado, el tiempo perfecto de Dios. O sea, todo lo que había pasado, todo lo que había ocurrido históricamente, estaba todo preparado para la llegada de Jesús. Todo estaba preparado para que Él llegara. Todo estaba preparado para que Jesús fuera introducido a la raza humana. Dice, el tiempo se ha cumplido. Pero después añade y dice, el reino de Dios está cerca. O el reino de Dios está a la mano. En una traducción directa dice que el reino de Dios está al alcance de tu mano. Está aquí. El reino de Dios ha llegado. Ese reino no tiene que ver con un castillo que se dejó caer en la tierra, sino que tiene que ver con el reinado, ¿ya? O sea, Jesús es rey, Dios es rey, ¿cierto? Y han llegado para reinar, han llegado para instalar su reinado sobre la tierra. Por lo tanto, eso es el mensaje. ¿Cuál es la reacción que Jesús llama a la raza humana? Dice, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y estas dos cosas son importantísimas, porque la palabra arrepentimiento no es que significa negación de cosas y cuestiones así, o que me ponga a llorar, o que, no sé, me haga un autoflagelo, sino que la palabra arrepentimiento en esencia significa un cambio de mente, un cambio de mentalidad. Es decir, yo miraba la vida de una manera y ahora la voy a ver de otra manera. Es decir, yo analizaba o vivía la vida de esta forma, ahora la voy a ver de esta forma. La palabra arrepentimiento en el griego es la palabra metanoia, que significa cambio de mente, un cambio de cómo vivimos la vida. Y eso es lo que Jesús llegó diciendo. Entonces, para todos nosotros, aún es súper real esto. Es súper real. Porque Jesús sigue diciendo, arrepiéntanse, o sea,
Cambia tu mente, transforma tus pensamientos de tal manera que veas la vida incluyendo, integrando a Dios a tu vida. Bueno, y después dice, crean las buenas nuevas, o sea, crean en el Evangelio, crean en esto que Dios está haciendo, crean en lo que Dios está formando. Pero todo esto es un mensaje integral, completo, donde Jesús está haciendo algo maravilloso. Primero dice, el tiempo se ha cumplido, o sea, no llegué ni antes ni llegué después, llegué en el tiempo preciso, en el tiempo justo, en el momento adecuado para la raza humana. Jesús llega y se hace público en el momento justo y preciso de la raza humana. ¿Para qué? Para decir, primero, el reinado de Dios está aquí. El rey del reino ha llegado. El Dios de la raza humana, el creador de todo, ha llegado para integrarse a la raza humana en la forma de un ser humano. Por lo tanto, arrepiéntete, cambia tu forma de ver la vida. Y es tan importante, ¿por qué? Porque hoy día con todo lo que ocurre con las redes sociales, bueno, pero todo lo que ocurre con las redes sociales, a mí me da, la verdad, entre risa y preocupación, porque la gente cree todo lo que sale en las redes sociales. Y las redes sociales está lleno de fake news, está lleno de noticias falsas o noticias a media. Una noticia media, en el fondo, no es una verdad completa. Ojo con eso. Las redes sociales está lleno de eso, está lleno de fake news. Entonces uno no puede llegar y creer todo lo que las redes sociales te dicen. Entonces, claro, el problema es que cuando nosotros nos metemos tanto en las redes, es que nuestra mente se empieza a llenar de información que no necesariamente es la que tú y yo necesitamos. Por eso que Jesús viene y nos dice arrepiéntanse. La palabra arrepentimiento llena tu mente ahora con información adecuada de Dios para que tú puedas ver la vida de otra manera. El apóstol Pablo dijo en Romanos 12, dice que vamos a ser transformados, cambiados por medio de la renovación de nuestros pensamientos. En la medida en que nosotros aprendamos a ver la vida como Dios la ve. En la medida en que nosotros aprendamos a vivir la vida como Dios quiere que la vivamos. Por eso es tan importante este mensaje central de Jesús. Para nosotros como Iglesia Viña, por eso que para la Iglesia Viña en general, el reino de Dios es el mensaje central. Si bien es cierto, claro, hablamos de salvación y podemos hablar de sanidad y podemos hablar de muchas cosas, pero el mensaje central es el reino. ¿Por qué? Porque este rey, este Dios, quiere venir a gobernar, quiere venir a reinar sobre nuestro corazón y sobre nuestro pensamiento, sobre nuestra forma de ver la vida y vivir la vida. Bueno, no me voy a quedar pegado ahí aunque tengo mucha cara, pero no es la idea. Entonces, claro, cuando entendemos eso, nos vamos dando cuenta de lo que pasaba. Y después Jesús siguió predicando en Galilea, se fue a diferentes lugares, y donde quiera que él iba, la gente lo seguía. De hecho, en mismo Marcos capítulo 1, versículo 22, cuando entró a la sinagoga a enseñar, ¿cierto? Todos quedaron locos. Todos quedaron locos porque Jesús enseñaba de una manera diferente a los demás. De hecho, en 1.22 dice, la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía como quien tiene autoridad, y la tiró así y lo menospreció, y dijo, y no como los maestros de la ley. O sea, los maestros de la ley eran como simples repetidores de cosas. Pero aquí aparece Jesús con una palabra fresca, una palabra para el día, una palabra donde tenía contenido, consistencia. Y la gente se asombraba, dice. La gente estaba loca con él. Entonces yo lo encuentro maravilloso que de alguna forma, ¿cierto? Con la llegada de Jesús, las personas comenzaron a ver a Dios de otra manera, a comprender a Dios de otra manera. ¿Cuál fue el resultado de esto? O sea, la gente lo escuchaba y se asombraba. Decía, este Jesús realmente enseña. Este Jesús realmente tiene algo que los demás no tienen. Versículo 28 del mismo capítulo 1, estamos haciendo un pequeño resumen de Marco 1, dice, como resultado de todo lo que Jesús hacía y decía, dice, su fama se extendió rápidamente por todo Galilea. Rápidamente la gente, recuerdan que no había redes sociales, no había televisión, no había radio, no había nada. O sea,
Se extendía su fama solamente por el boca a boca, o sea, la gente misma iba diciendo, oye, este Jesús, mira, este Jesús acá. Entonces era el mismo, gente a gente que se iba diciendo, mira, él me sanó, él me tocó. Todo se centraba en Jesús. Yo lo encuentro grandioso y maravilloso. Porque Jesús sigue siendo el centro de todo, ¿no? Eso no ha cambiado. Claro, tú y yo tal vez participamos de una iglesia, participamos de una comunidad, somos parte de una congregación, somos parte de un grupo de personas que ha decidido seguir a Jesús, pero Jesús sigue siendo el centro de todo, ¿ya? Y aun cuando tal vez estemos en una multitud de personas y aun cuando estemos con un grupo de personas, Jesús sigue siendo el centro. Él sigue siendo el actor y personaje principal de las buenas nuevas. Por eso que no nos podemos dejar llevar como estos maestros de la ley, que acá Pedro, ¿cierto?, les dice que no como ellos, para poder estar simplemente repitiendo y caer en una rutina o en algo monótono donde pierde la vida. Porque la vida la da Jesús. En Jesús podemos encontrar la vida de todo lo que, el sentido de todo lo que decimos creer. Es Jesús. Se trata de Él. Se trata de Él. Entonces quiero animarte a que en este Evangelio de Marcos podamos juntos tal vez ir estudiando, leyendo, compartiendo las diferentes cosas que Dios nos va hablando en el libro de Marcos. Yo lo encuentro fabuloso. Marcos es un libro fabuloso. Una de las cosas de este libro encontramos en Marcos 2. Vamos a hablar un poquito de Marcos 2. Ya Marcos 1, el resumen quedó atrás, ¿ya? Pero Marcos 2 me fascinó leerlo. La verdad que quedé loco leyéndolo. Porque Pedro nos muestra en tres facetas, que yo creo que son súper importantes. Muestra tres facetas de Jesús que de alguna forma vino a romper con todo lo que había. Claro, habían pasado 400 años de silencio donde no se habían escuchado profetas, aparece Juan el Bautista y todos le decían, pero este compadre vive en el desierto, era como medio raro. Pero aún así, Juan el Bautista logró llegar al corazón de mucha gente. Pero después aparece Jesús. Y Jesús llegó a vivir en medio de las personas, no en el desierto, a vivir en medio de las personas de una manera distinta también, de una forma diferente. Y Pedro, bueno, dentro de todo lo que habla Pedro aquí en el capítulo 2 de Marcos, a mí me gustaría destacar primero tres cosas que son esenciales. Que una de las primeras cosas es que Jesús constantemente decía tener autoridad para perdonar pecados. ¿Ya? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero Jesús solía constantemente tener autoridad para perdonar los pecados. ¿Ya? De hecho, en el versículo 5, Marcos 2, 5, en adelante dice, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Es muy interesante porque el paralítico llegó, obviamente, o lo llevaron para que fuera sanado. Y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. O sea, se borran tus pecados. Y estaban allí algunos maestros de la ley, dice en Marcos 2, 6, que pensaban, ¿por qué habla este así? Está blasfemando, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? O sea, para ellos quedaron locos, porque Jesús llegó, más que sanando a la persona, le dice, tus pecados te son perdonados. Y tal vez ahí después, porque, bueno, ya, es que estaba pensando, esta relación que hay, porque esto viene, esta relación que hay entre el pecado y la enfermedad. ¿Es Dios quien manda la enfermedad? ¿Es Dios quien permite la enfermedad? ¿No? En el libro de Génesis, cuando todo esto comenzó, no había enfermedades. Pero a causa del pecado, a causa de la rebelión del ser humano, de Adán y Eva, todo cambia, todo se altera, y en eso que todo se alteró y todo cambió, comenzaron a llegar enfermedades o a generarse enfermedades. Bueno, Jesús teniendo muy claro eso, dice, tus pecados te son perdonados. Versículo 8 dice, y en ese instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que ellos estaban pensando por los maestros. Y Jesús va y les dice, ¿y ustedes por qué razonan así? ¿Por qué cuestionan la autoridad sobre el perdón de los pecados? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, tus pecados son perdonados?
o decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, oye, a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vaya para la casa. Yo lo encuentro maravilloso, la verdad que maravilloso. Y Jesús tiene toda autoridad para perdonar pecados. ¿Cómo estás tú con eso? O sea, ¿tú crees que realmente Jesús ha perdonado tu pasado? O el pasado de personas que tal vez tú conoces y siguen mirando a la gente o siguen mirando a otro de acuerdo a los pecados pasados de esa persona? Porque a veces, claro, pasa. Que amigos, por ejemplo, amigos que uno, no sé, los conocía de antes, personas que uno conocía como era antes, de repente se acercan a Jesús y Jesús perdona sus pecados, limpia su maldad. Pero nosotros cuando miramos a esa persona decimos, no, si esta persona, seguimos mirándola como un pecador. Pero Jesús miró a esta persona y le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirte tus pecados te son perdonados o sé sano y vaya para la casa? Es tan importante. Entonces lo primero, una de las cosas que más me llamó la atención fue esto, que Jesús tiene toda autoridad para perdonar pecados. Los maestros de la ley se lo cuestionaron. Le dijeron, ¿quién se cree este que viene a perdonar pecados si solamente Dios puede hacerlo? Y Jesús va y le dice, oye, ¿qué les complica? ¿Cuál es su problema? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a esta persona, tus pecados son perdonados? ¿O levántate, sé sano, toma tu camilla y vaya para la casa? Jesús tiene toda autoridad. Entonces lo primero es que llegó Jesús a moverle el piso a los religiosos, ¿cierto? Diciéndoles, tus pecados son perdonados. Primera cosa, Jesús tiene autoridad para el perdón de los pecados. Número 2, en versículos 13 al 17 de Marcos 2, este es el llamamiento de Leví, ¿cierto? Y dice aquí lo siguiente. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago y toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio allí a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Y Jesús va y le dice, oye, sígueme, caminemos juntos. ¿Quién era Leví? Era un cobrador de impuestos, era el hijo del cobrador de impuestos, y por lo general los hijos seguían haciendo o ayudaban al padre a hacer su trabajo. Entonces, Pedro, que venía de un ambiente de pescadores, y que seguramente este era el barrio de Pedro porque estaba cerca del lago, o sea, Pedro sabía quién era ellos, entendía quién era Leví y quién era la familia de este Alfeo, eran los cobradores de impuestos. Los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para los romanos. Eran como traidores. Y les cobraban a los judíos una cantidad de impuestos donde ellos se quedaban con una comisión y entregaban lo otro a los romanos. Entonces eran parte de la opresión que había ahí. Y cuando Jesús se acerca a Leví y le dice, oye Leví, sígueme, vamos a caminar juntos. Yo creo que para Pedro esto fue impactante. Sin duda que a Pedro lo removió. Lo movió este asunto. Porque Pedro sabía quién eran ellos. Y ellos tenían la fama de cobradores, de traidores a sus propios compatriotas. Pero aquí tenemos una segunda cosa que es sumamente importante en el reino. Que Jesús vino para llamar a todos. Todos tienen participación en el reino de Dios. Sean pescadores como Pedro, o sean estos Leví, ¿cierto? Que son complicados para la sociedad. Bueno, sí, y Leví dice que cuando Jesús le dijo, sígueme, Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que estando Jesús a la mesa, en casa de Leví, o sea, de ahí Leví le dijo, oye, vamos a almorzar a mi casa, vamos para mi casa. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, le preguntaron a sus discípulos, oye, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con los pecadores? Por eso Jesús vino a romper algo también. Porque los maestros de la ley y los fariseos de la época decían que solamente el reino era para los judíos y para los judíos que cumplían la ley, pero
pero súper estrictos. O sea, uno, tenías que ser judío. Dos, cumplir la ley para entrar en el reino de Dios. Y Jesús vino a romper con esto. ¡Pah! Se sentó a la mesa con un leví, con un recaudador de impuestos, y se sentó con los pecadores a comer. Y eso para los maestros o para los fariseos de la época, fue un escándalo de cómo este Jesús, que se declara el Hijo de Dios, se declara con autoridad para perdonar pecados, se declara como alguien representante de Dios en la tierra, se sienta a la mesa con estos recaudadores de impuestos y estos pecadores. Al oírlo, dice en versículo 17, Jesús les contestó lo siguiente: no son los sanos los que necesitan los médicos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Entonces, claro, aquí tenemos el segundo escándalo, llamémosle así, un escándalo religioso. Un segundo escándalo que Jesús vino a causar. El reino está abierto para todos. Jesús ni Dios no hacen excepción de personas. O sea, el apóstol Pablo dijo: aquí no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni niño, ni adulto, ni... Todos son bienvenidos en el reino de Dios. Toda persona que quiera acercarse a Dios por medio de Jesús, bienvenido. Él es la puerta. El libro de Juan dice que Jesús es la puerta del rebaño. Jesús es la puerta al reino de Dios. Y Jesús lo deja muy claro: yo no he venido a llamar a los sanos ni a los justos. He venido a buscar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dijo: yo soy el primero. Por eso que tú y yo hoy día podemos tener acceso a la presencia de Dios. Tenemos acceso al reino de Dios. Recuerda el mensaje central. El mensaje central de Jesús fue: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está aquí. Por lo tanto, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero Jesús es tan maravilloso que viene y rompe con estos escándalos religiosos. Lo primero diciendo: yo tengo autoridad para perdonar pecados. Segundo, el reino está abierto para todos. Para todos, ¿ya? Para cada persona que quiera acercarse a Dios, que quiera acercarse al Padre, tiene la posibilidad de hacerlo por medio de Jesús. Un tercer escándalo que vemos aquí también, ¿cierto? Un tercer escándalo en Marcos 22, 23 al 27, dice que, perdón, que Jesús rompía con los protocolos religiosos. Sí, por eso que fue tan conflictivo aquí, porque los fariseos, que eran los que como los guardadores de la ley, como los que cuidaban la ley para que se cumpliera, Jesús vino a romper con todo ese escándalo, un escándalo religioso. Sí lo voy a poner a esta primera parte, escándalo religioso. Dice aquí en versículo 23 en adelante de Marcos 2. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. ¿Ya? Sigan caminando, sacaron espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos: ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer el sábado? ¿Por qué? Porque el sábado, en esencia, era el día de reposo. Tú no podías hacer nada. En la ley, en la norma de la ley, el sábado comenzaba el día viernes al oscurecer. Tú tenías que dejar de hacer cualquier cosa física, ¿ya? Tenías que cuidar, guardarte para Dios y dejar todo el sábado para el Señor. Pero acá tenemos a Jesús caminando con sus discípulos, y en el proceso los discípulos fueron a sacar trigo para luego molerlo y hacer harina y tener algo para comer. Entonces, vienen los fariseos, cuestionan eso. Cuestionan por cómo Jesús está rompiendo los protocolos religiosos de esa época. Bueno, le preguntaron los fariseos: ¿por qué ellos hacen lo que está prohibido el sábado? Jesús les respondió y les dijo: ¿acaso nunca han oído lo que David en aquella ocasión, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? ¿Ustedes han oído de esto? ¿Han escuchado de esto? Que David entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes les era permitido comer, y dio también a los compañeros que venían con él. O sea, no solo David comió, sino que lo dio a los demás. El sábado, amigos, les dijo Jesús, el sábado
Se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, le añadió. Bueno, después constantemente Jesús decía, yo soy el Señor del sábado. Entonces eso para los fariseos fue un quebrar los protocolos que ellos habían cuidado por muchos años. Por muchos años las generaciones de sacerdotes habían enseñado que hay que cuidar el sábado. Y acá aparece Jesús rompiendo esta norma. Escándalos religiosos. 3 escándalos religiosos que ocurrieron en el libro de Marcos, en el capítulo 2, que fueron escritos de un testigo directo como es Pedro. Lo primero fue cuando Jesús aparece diciendo, yo tengo autoridad para perdonar pecados. Eso fue, para los fariseos fue un escándalo, porque ellos decían, no, solo Dios puede perdonar. Y este se cree Dios. Segundo escándalo, ¿cierto? El segundo escándalo tiene que ver cuando Jesús dice que Él había venido, el reino era para todos. El reino era para los pecadores. El reino estaba abierto a toda persona, sin excepción. Y número 3, que vino a romper los protocolos religiosos. 3 escándalos que vemos acá en el libro de Marcos que Jesús causó. ¿Ya? Por eso que hay que cuidarse de esto, de no caer en los fariseísmos, ni caer en las religiosidades, porque cuando establecemos normas y establecemos parámetros de vida, ¿cierto? Que es de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es y no a lo que Jesús dice. Por eso que Jesús sigue siendo el centro de todo. Más allá de lo que nosotros podamos ver en internet, escuchar en las noticias, Jesús sigue siendo el centro de todo. Maravilloso. En el libro de Marcos hay algo maravilloso, ¿cierto? Bueno, sí, vamos a hacerlo así. Vamos a volver un poquito atrás, ¿cierto? En Marcos capítulo 1, porque aquí ocurre una situación también que lo encuentro maravilloso, que es cuando Jesús sana a un leproso, ¿ya? Que no lo vimos el miércoles, pero vamos a echarle una repasadita aquí, porque ocurre algo maravilloso acá, en Marcos 1, 39 al 45. Marcos 1, 39 al 45 dice así. Así que recorría Jesús toda Galilea, predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios. Yo encuentro grandioso, la verdad que es maravilloso. Bueno, Jesús recorría toda Galilea, predicando en las sinagogas, expulsando demonios, cuando un hombre que tenía lepra se le acercó. De rodillas, este hombre fue y cayó de rodillas ante Jesús y le suplicó, si quieres, puedes limpiarme, Jesús. Si quieres, Jesús, por favor, sáname. Si quieres, Jesús, por favor, toca mi vida. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Es importante eso. Diciéndole, sí, yo quiero. Por lo tanto, queda limpio ahora de toda lepra. Al instante se le quitó la lepra y quedó sano. Y Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia. Le dice, mira, no se lo diga a nadie. Solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés para que les sirvas de testimonio. Vaya a hablar con los sacerdotes. ¿Pero qué hizo este hombre? Dice, pero él salió y comenzó a hablar sin reserva, comenzó a predicar por todos lados, divulgando lo sucedido. Como resultado de esto, Jesús ya no podía entrar a ningún pueblo abiertamente. ¿Por qué? Sino que se quedaba afuera en los lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes acudía a él. Él era el centro de todo. Pero acá vemos una historia de esta sanidad del leproso que yo la encuentro extraordinaria. Entendamos que la lepra en ese tiempo era una enfermedad sin cura. O sea, si tú te dabas lepra, te mandaban junto al leprosario a un lugar, a un espacio donde estaban todos los leprosos, y allá se quedaban, esperando su muerte nomás. Los amigos, la familia le llevaban comida porque ellos no podían entrar al pueblo, y si entraban, tenían que entrar gritando inmundo o leproso para que nadie se le acercara. Entonces yo me imagino cuando Pedro está relatando esta historia, cuando Pedro está contándole esta historia a Marcos, y Marcos escribiendo, yo me imagino al Pedro en ese momento. Se le acerca a este leproso y seguramente Pedro le dijo, quédate ahí nomás, no te acerques tanto. Quédate ahí nomás, no te acerques tanto.
Pero va Jesús y lo toca. Cuando llega este leproso y le dice, por favor, sáname, Jesús, límpiame. Lo que Jesús hace es movido a compasión. La compasión es una palabra compuesta de pasión que tiene que ver con algo interior que Jesús vino y empatizó con el dolor de esta persona. Jesús vino y empatizó con la necesidad que tenía este leproso y va y le dice, yo quiero que sea... Y esa expresión, incluso, algunos historiadores han dicho que esa expresión que dice Jesús aquí, sí, coma, quiero, coma, queda limpio, Jesús la dijo hasta con cierto enojo. Pero no enojo por la persona, sino que enojo por la enfermedad. Entonces va y le dice, sí, yo quiero que esa lepra salga, yo quiero que esa lepra se acabe, sí, yo quiero eso. Por lo tanto, se limpia ahora. Al instante la lepra se acabó. Pero es extraordinario que Jesús fue y extendió su mano. Yo me imagino, como era Pedro, ¿ya?, que cuando Jesús estaba extendiendo la mano para tocar al leproso, Pedro le tocó la mano y le dijo, no, no lo toques, te vaya a enfermar, si lo tocáis te vaya a enfermar. Pero Jesús diciendo, ya Pedro, tranquilo, ya. Lo tocó. Algo que en esa época no era bien visto, pero Jesús va y tocó a este enfermo. Dice que lo tocó, perdón, que extendió su mano y lo tocó. Sí quiero, y al instante se acabó la lepra. Yo lo encuentro maravilloso. Ahora quiero poner atención a la petición de este hombre. Porque este hombre no fue como diciendo, yo Jesús confío en ti, yo todo, no. Simplemente fue, dice que se arrodilló ante Jesús, como en un estado de humildad, mostrando humildad ante Jesús, reconociendo el señorío, la autoridad de Jesús, reconociendo el poder que había en la persona de Jesús. Se arrodilla y le dice, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Tal vez esta fe que mostró esta persona, yo lo puedo dividir en dos partes, ¿ya? Yo sé que a veces es como muy loco esto, pero yo lo puedo dividir en dos partes. Primero, confiar que Jesús podía hacer esto. O sea, a esta altura, este leproso había escuchado cómo Jesús había echado fuera demonios, cómo Jesús había enseñado en la sinagoga, cómo Jesús había sanado a otras personas. O sea, este leproso tenía información acerca de Jesús, manejaba esa información. Por lo tanto, va y le dice, Jesús, límpiame. Él tenía la confianza que Jesús podía hacerlo, que Jesús tenía el poder para limpiarlo. Él tenía la confianza que Jesús tenía toda autoridad para echar fuera esa enfermedad de él. Pero también en la humildad, él esperó que Jesús lo hiciera. Y aquí yo creo que, claro, a veces nosotros tenemos la confianza, pero no la humildad para esperar. ¿Ya? Entonces nos acercamos y por eso que aquí aparecen Yo Declaro y aparecen todos estos personajes así medio extraños. Porque la actitud de este hombre, la actitud de esta persona, nos muestra una humildad que espera en la voluntad de Dios. Si tú quieres, Dios. Él tenía la confianza, él tenía la seguridad que Jesús tenía todo poder para limpiarlo. Él tenía la seguridad que Jesús tenía todo el poder para sanarlo. Pero él, con una actitud humilde, le dice, Señor, si tú quieres, aquí estoy. Me someto a tu señorío, me someto a tu autoridad. Y Jesús viene, extiende su mano, lo toca, ¿cierto? Y queda limpio de toda su enfermedad. Es un relato maravilloso. Y después dice que Jesús no podía entrar a los lugares porque fue tanta la fama que Jesús se hizo a través de todo lo que él estaba haciendo, que aún tenía que mantenerse afuera de los pueblos, porque si entraba la gente se juntaba demasiado alrededor de él. Generaba problemas en la ciudad, generaba problemas para él también para poder moverse y para sus discípulos. Maravilloso. Bueno, volvamos a Marcos 2, ¿ya? Volvamos a Marcos 2, versículos 1 y 2 de Marcos. Marcos 2, 1 y 2. Dice, unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, volvió de Galilea a Capernaum, corrió la voz de que estaba en una casa. Se aglomeraron tantos, se juntaron tantos,
que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. ¡Wow! Mira, es maravilloso. Jesús entró a un pueblo, entró aquí a Capernaum, se fue a una casa. Ya, las casas allá no eran tan como nuestras casas, que el living, el comedor, la cocina, sino que por lo general eran casas espaciosas, subdivididas al interior con cortinas y cosas así. Pero se llenó toda la casa adentro, y lo que nos relata esta historia es que aún afuera había gente que estaba escuchando a Jesús, aún afuera de la casa. Jesús estaba adentro, pero las personas, aún, ¿dónde está Jesús? Quiero escuchar a Jesús. Oye, cállate que quiero escuchar a Jesús. Oye, ya, escuchemos al maestro. La gente ansiosa por escuchar a Jesús. Y yo creo que eso es algo que hoy día tú y yo necesitamos en gran manera. Más que escuchar las voces de aquí, las voces de allá, el que dirán aquí, el que... ¿Qué es lo que enseña Jesús en su palabra? ¿Qué es lo que enseñó Jesús de tal forma, de tal manera, que cautivó los corazones de esas personas? Y que tiene que cautivar tu corazón y mi corazón. Y que tiene que cautivarnos. Jesús es el centro de todo. Entonces se puso Jesús ahí, ¿cierto? En el centro de todo para poder enseñar la palabra. Estaba lleno el lugar, estaba lleno. Versículo 3. Dice... Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús a causa de la multitud, había mucha gente, 4 compadres con una camilla buscando, oye, háganse a un lado. Nadie los quería. Mira, la gente ni siquiera les dio el espacio para entrar porque tenían hambre de escuchar. ¿Qué hicieron estos 4 personas? ¿Qué hicieron? Dice que quitaron parte del techo de encima de donde estaba Jesús. Y luego de hacer una apertura en el techo, mira todo lo que hicieron, con una camilla subirse al techo, sacaron parte del techo, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente, a un enfermo, en vez de decirle sé sano, le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero yo quiero destacar algo aquí. La actitud de estas 4 personas. La actitud de estas 4 personas. Hicieron todo un esfuerzo, hicieron toda una entrega para llevar a su amigo ante la presencia de Jesús. Quitaron el techo, yo me imagino. Recuerda que era una sola casa, adentro subdividido solo por paños, por géneros, cortinas. Entonces estaba todo abierto y en el centro Jesús enseñando. Y de repente estos 4 hombres comienzan a sacar el techo. El techo en ese tiempo no es que tenían zinc o no sé, pizarreño. No, eran ramas, pajas, ¿cierto? Que se colocaban sobre el techo. Básicamente para cubrir durante el día del sol y durante la noche sobre el sereno que caía. Y estos hombres comenzaron a escarbar ahí. Y yo me imagino a Jesús estando abajo, no sé, como de pie, mirando a la gente de manera circular, porque la gente estaba en toda la casa, y de repente comenzó a caerle paja en la cabeza. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué pasa acá? Se alteró todo lo que él estaba haciendo. ¿Por qué está cayendo? ¿Qué ocurre? Miró para arriba y de repente mira la cara de un compadre arriba en el techo, y dice, ¿qué hacía ahí, hombre? ¿Ya? Y de repente le bajan la camilla en el centro de todo. Imagínate esto en la iglesia, todos juntos, y de repente esto ocurre, es como, ¿qué está pasando? Pero estos hombres bajaron. Y dice Jesús, al ver la fe de ellos. ¿La fe se puede ver? ¿La fe se puede ver? De alguna manera sí. De alguna manera sí se puede ver. O sea, cuando Jesús vio todo el esfuerzo que estos hombres estaban haciendo, porque es probable si estos hombres hubiesen ido, comillas, poca fe, hubiesen visto todo el choclón de gente, hubiesen dicho, no, mucha gente, vámonos. No, está incómodo, vámonos. Mira, no hay ni aire adentro, no, vámonos, hace mucha calor, no, vámonos. O sea, ante cualquier cosa, una excusa. Pero ellos no cayeron en eso.
sino que fueron y dijeron, chuta, no podemos entrar. ¿Qué podemos hacer? Seguramente estuvieron un poco atrás y seguramente estuvieron diciendo cosas y hablaron cosas y dentro de todo eso, al final dijeron, ¿sabes qué? Vamos por el techo. Pero ¿y cómo lo vamos a hacer? E inventaron, no hay una claridad de cómo lo hicieron, pero inventaron una manera de cómo llegar al techo, que no era una cosa fácil. Arriesgaron porque igual las estructuras eran estructuras livianas y se metieron allá, eran 5 personas, 4 que llevaban a alguien eran 5 personas que podían haberse caído, pero ellos hicieron todo ese proceso y Jesús vio eso y dijo, wow, mira la fe que tienen estos compadres. Pero aquí yo vuelvo a la misma fe del leproso, a la misma fe que cuando el leproso va y le dice, Jesús, si tú quieres que sea limpio de esto. La misma fe. Porque eran hombres que confiaban, que sabían que Jesús podía hacer algo por su amigo. Ellos tenían claridad que Jesús tenía el poder y la autoridad para sanar a ese paralítico. Pero esperaron para que Jesús lo hiciera. Por eso este proceso, confiar en que Jesús puede hacerlo y esperar a que Jesús lo haga. Ellos bajaron al paralítico. Lo bajaron. Ahora igual vale la pena pensar, vale la pena decir ¿qué estaba pensando el paralítico cuando lo estaban bajando? Porque él no podía ver, me imagino el tipo para todos lados. Y lo bajan. Y Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Ni siquiera le dice, sé sano, sino que me imagino, el paralítico está diciendo, ¿por qué me está diciendo que mis pecados son perdonados? Un poquito más adelante, versículo 6, dice lo siguiente. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley. Los maestros de la ley, los fariseos, seguían a Jesús para todos lados. También arriesgaron eso, ¿ya? Bueno, dice, estaban allí algunos maestros de la ley que pensaban, estos fariseos, dijeron, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Quién puede perdonar pecados? En ese mismo instante, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. O sea, los fariseos vinieron, hablaron, murmuraron entre ellos, oye, ¿quién se cree este? ¿Quién piensa este otro que puede perdonar pecado? ¿Qué se cree? Jesús captó esto, pum, y lo tomó y dijo, versículo 8, ¿por qué razonan así ustedes? Les dijo. ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y vaya? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, luego se dirigió al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla, vaya para la casa, amigo. Ay, Dios mío. Jesús, como hace las dos cosas, no sé si te das cuenta, pero Jesús cruza estos dos elementos del perdón de pecado y la sanidad sobre este paralítico. Viene y le dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle, tus pecados son perdonados? ¿O decirle, sé sano? Él se levantó, el paralítico dice, él se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. ¿Qué habrá pensado la multitud que estaba ahí? ¿Qué habrá pensado todo ese choclón de personas que vieron esto y cuando entraron con el paralítico en camilla? ¿Qué? Toda la gente, mira, ubícate tú, piensa en un momento y párate como si hubiese estado en la casa escuchando y mirando a Jesús. Y de repente vas a bajar la... ¿Qué hubieses pensado tú diciendo, qué están haciendo estos locos? Mira lo que están haciendo. Pero después, ante tu vista también, tú ves a ese paralítico pararse, tomar la camilla y salir. Y dice que salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Extraordinario. Yo lo encuentro, no sé tú, pero yo lo encuentro. A mí, esto es mejor que Rápido y Furioso. Esto es mejor que... Iba a decir Avengers, pero por ahí, ¿ya? Pero realmente lo encuentro maravilloso. Porque una vez más, el mensaje central de Jesús se viene a cumplir. ¿Cuál era el mensaje central? En Marcos 1, 14 y 15. Cuando Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido
El tiempo se ha cumplido. O sea, este es el momento, este es el tiempo, esta es la época determinada por Dios para que el reino de Dios llegara a la raza humana. Este es el tiempo. Por eso que está ocurriendo todo lo que ocurre, dice Jesús. Que los enfermos están siendo sanados, el evangelio está siendo predicado, los pecados están siendo perdonados, porque este es el tiempo, está diciendo Jesús. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios ha llegado. Dios en la persona de Jesús ahora está caminando con la raza humana. Dios mismo, Jesús, siendo Dios, dice en el libro de Filipenses, tomó forma humana, se humilló para caminar con el ser humano. Este reino de Dios que se acerca y que nos pide a ti y a mí arrepentimiento y creer. Cambiar nuestra forma de pensar. O sea, si antes pensábamos de una manera, ahora tenemos que entrar en un proceso de reconvertir nuestra forma de ver la vida. La sociedad te dice, no, trabaja, gana plata, cómprate cosas, endeúdate, paga tus deudas y muérete. Eso es lo que te dice la sociedad. Estudia, trabaja, compra, endeúdate, paga, muérete. Pero aquí viene Jesús diciéndote, no, cambia tu forma de ver la vida, cambia tu forma de pensar, porque Dios tiene un plan precioso para ti. Y que va mucho más allá de lo que puedas comprar, lo que puedas endeudarte, lo que puedas pagar. El plan de Dios trasciende nuestros pensamientos humanos. Los planes de Dios siempre serán mayores que nuestros propios planes. Dios tiene un plan para ti y tiene un plan para mí. ¿Tenemos que trabajar y hacer la vida? Claro que sí, tenemos que trabajar y hacer la vida. Pero los planes de Dios superan en gran manera. Por eso que cuando Jesús llamó a Pedro, dejó la red y le siguió. Cuando llamó a Leví, como ya leíamos recién, Leví dejó todo y lo siguió. Cambios de pensamiento. Sigue siendo tan real esto para nosotros hoy día. 2000 años después. 2000 años después. Sigue siendo tan real. Arrepentimiento y creer. Cambiar y transformar nuestra forma de ver la vida y creer, confiar en el Evangelio. Las dos personas que leímos, el leproso y el paralítico, fueron llevados ante la presencia de Jesús con dos cosas: confiando que Jesús tenía el poder para hacer lo que Él decía, confiando que Jesús tenía el poder para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para limpiar nuestros pecados, y creían que Él tenía la esperanza en Él. Yo creo que hoy día necesitamos este proceso, honestamente lo necesitamos, estos procesos del arrepentimiento y de creer. Esa es la realidad. Este mensaje está tan como para esta época. Bueno, un poquito más adelante, Marcos 2, 13 al 17. Dice lo siguiente: de nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde éste cobraba impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó y lo siguió. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se levantó. Sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores llegaron, los pecadores llegaron, y Jesús viene y dice y proclama diciendo: el reino es abierto para todos, está abierto para todas las personas. Y aquí yo creo que también entró un conflicto Pedro con Jesús, y Pedro diciendo: ¿cómo está abierto para todos? Sí, para todos. Está abierto para ti, para mí, para tu familia, para tus compañeros de trabajo, para cada persona. El reino de Dios vino para toda persona y sigue siendo el mismo llamado: arrepentimiento y creer. Y a veces nosotros, porque pensamos que lo hicimos una vez, pero en realidad al leer el Evangelio y al captar el Evangelio, el mensaje central de Jesús, nos damos cuenta que sigue siendo lo mismo: arrepentimiento y creer. ¿Cómo estás viendo la vida? Esa es la pregunta hoy día, yo creo. ¿Cómo estás viendo la vida? De acuerdo a las informaciones que nos llegan por internet, famosos fake news. ¿Cómo estás viendo la vida? O sea, la invitación de Jesús
es a comenzar a ver la vida como Dios la ve. La invitación del apóstol Pablo en las epístolas es comenzar a ver la vida como Dios la ve. Y no necesariamente como la sociedad o el mundo nos quiere llevar a que la veamos. Dios está presente hoy día en cada una de nuestras vidas. Dios está real, es real en cada una de nuestras vidas para hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Estos dos casos, el leproso y el paralítico, fueron sanados por fe. Confiar en Jesús, confiar que Jesús va a hacer lo que Él dijo que haría y creer que Él lo va a hacer. Amén. Bueno, amigos, ya son básicamente son las 10 de la mañana, así que ha pasado una horita rapidísimo, así que animarlos a continuar leyendo Marcos, así que a ver si el lunes nos juntamos a las 9 de la mañana y podemos seguir leyendo Marcos capítulo 3, ¿les parece? Así que vuelve a leer Marcos 1, 2, está muy entretenido esto, la verdad que leer Marcos es algo maravilloso, ¿ya? Y arrepentimiento y creer en el Evangelio, porque ahora es el tiempo para hacerlo. Amén. Ya, amigos, un gran abrazo a cada uno de ustedes, saludos a todos los que se conectaron, Pamela, Vale, Elber, Rodrigo Vidal, amigo, ¿cómo está? De allá, está de USA directamente, Vale Acuña, Armando, Gino Peña, Jair, ¿cierto? Edith y a todos los que se han conectado, un gran abrazo. Recuerda poner me gusta ahí y poner compartir para que otros puedan tener acceso, así como el reino de Dios está abierto para todos, que todos tengan acceso al Evangelio. ¿Les parece? Ya, amigos, que Dios les bendiga. Nos vemos el lunes. Bueno, hoy día hay grupos de matrimonio, grupo de conexión para matrimonio. Mañana están los jóvenes a las 5 y el domingo a las 11 de la mañana tenemos nuestra reunión de la iglesia. Ya, amigos, un gran abrazo. Que Dios les bendiga. Chao, 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 chao.